Lo que te vengo a contar, alguna vez a mí también me lo contaron. Viene de lejos recorriendo cada barrio, de boca en boca o en los libros se escribió. Lo que te quiero decir es que los cuentos llegan siempre a todas partes, recorren tiempos en la voz de los juglares, y todos somos un juglar de corazón. ¿Cuántas veces te han contado un cuento? Cuéntame cuando contabas que contaban por ahí. Toma en cuenta el cuento que cuentas cultivando en la cuenta, cultivando la raíz. Vamos a jugar a los juglares, visitamos los lugares más recónditos del planeta, persiguiendo las maravillas de cantarles y de contarles. Vamos juntos a jugar a los juglares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro de la Mar y estoy muy contento porque estén aquí en mi casa. Este es un espacio que hemos llamado Vamos a Juglar. Y bueno, yo soy compositor o trovador o cantautor o rolero o cancionista, no sé. Todos esos nombres vienen al caso con lo que yo hago, que es escribir canciones. También toco la guitarra, pero ante todo soy una persona a la que le gusta leer la historia, la sociedad y la vida en general a través de las canciones que la gente se canta. Y bueno, aunque a mí me gusta mucho la literatura y en general los libros, tengo una pasión, una preferencia insuperable por la música. Yo no sé si tiene que ver con que algunas o algunos desarrollamos ciertos sentidos más que otro, o si tenemos una mayor sensibilidad a ciertas manifestaciones de la naturaleza. El caso es que a mí me encanta escuchar, sobre todo cuando eso que escucho me está contando algo, ya sea con palabras o con sonidos. Y si además ese que cuenta algo le pone cierto drama, si sube y baja la voz, si tiene juegos de palabras y de rimas, pues seguramente estaré escuchando lo que a mí más me gusta, una canción. Y el drenaje en silencio se traga el chorro de aire de la casa. Le doy la vuelta al mundo cuando me caigo de la cama. Soy el héroe de la corneta, el de la boca desdentada. Les comentaba que este espacio se llama Vamos a Juglar y es un lugar para darle la palabra a las canciones. Le pusimos así porque creemos que es importante que todas y todos conozcamos un poquito de aquel antiguo oficio del juglar y que encontremos sobre todo ciertas afinidades con lo que es la expresión artística hoy en día. Voltate in quadro bella donzellina, voltate un poco a me per cortesia, voltate in qua e dove la rosina che già no. La historia de los juglares es una historia muy antigua. Se dice que aquellos libros de Homero, la Ilíada y la Odisea, era una especie de antología que recogía los cantos de los juglares acerca de la guerra de Troya y de las vicisitudes de Ulises. Lo interesante es que aquellos juglares utilizaban ciertas formas métricas, formas poéticas, para hacer que la memoria trascendiera y no fuera borrada, que no se nos olvidara. Y otro dato importante es que no existía la conciencia de autor, es decir, que los juglares practicaban esta expresión artística pues como un acto colectivo, tal vez un acto de identidad cultural. No fue sino hasta finales de la Edad Media cuando surge esta conciencia de autor. El arcipreste de Hita fue de los primeros que inauguraron este movimiento. Tal vez, guardando las distancias, fue el primer cantautor. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. El que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador dineros le convierten en hidalgo doctor.
cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Yo creo que la composición es el resultado de todo aquello que imaginamos y materializamos con un sello personal. Y aunque este es un espacio diseñado especialmente para las canciones, pues no quería dejar pasar hablar sobre la composición en general. Yo creo que todos estamos componiendo en muchos momentos de la vida. Cuando estamos platicando lo que nos sucede en el día, cuando estamos transmitiendo información, cuando incluso hacemos de comer o cuando nos ponemos a dibujar. E inclusive creo que hay momentos en los que creamos sin tener en cuenta que lo estamos haciendo. Pero lo más interesante de las composiciones es cuando nos damos cuenta de que estamos componiendo. Y cuando tenemos la voluntad de darle forma a algo que queremos decir o hacer. Esta es una canción que yo compuse dedicada a la memoria de Betty Cariño. Y aquí hago un ejemplo de lo que les acabo de comentar acerca de ser conscientes al momento de escribir un texto musical. Es decir, que pensemos que lo que estamos escribiendo se va a convertir en algún momento en canción. Y por eso tenemos que estar conscientes de los acentos, estar conscientes de la medida de los versos, porque al momento de poner una melodía, esta se va a tener que condicionar a la rítmica de nuestros versos. Entonces, si queremos hacer una reiteración de estrofas, pues los acentos de nuestras palabras van a tener que coincidir con los acentos melódicos. Y en esos temas vamos a ahondar más adelante. Por el momento, les invito a escuchar esta canción. Volverán a brillar eternos e inquietos los ojos de mi niña. Del cielo renacerán luz de girasol, aires de un son de infinita poesía. Mar que la habrá de arrullar, recoge del cielo las lágrimas del mundo, quebradas de soledad. Crece como el amor en su corriente que arrastra lo profundo. Viento, ve con ella, llévala con su estrella. Sé testigo de su historia, que la salve la memoria. Hagamos un ejercicio. Como ustedes pudieron escuchar, la melodía que compone a los versos de la primera estrofa es la misma melodía que compone a los versos de la segunda estrofa. Por eso mismo, estos versos coinciden en medida y acentuación. Por ejemplo, allá volverán a brillar, y en la otra estrofa, el mar que la habrá de arrullar. Y luego, eternos e inquietos los ojos de mi niña, y abajo, recoge del cielo las lágrimas del mundo. Luego aparece una tercera estrofa en que la melodía cambia. Por eso también la métrica propone otra medida que coincida con tal melodía. Mi niña anhelaba al cantar, sembrar en el viento del mundo que es posible la flor de la libertad contra el fuego feroz del que no escucha que el canto sobrevive. Niña de mi corazón, se siente en el eco de todos los latidos que cantan al mismo son, un reclamo de amor para el poder que arrebata los destinos. Viento, ve con ella, llévala con su estrella. Sé testigo
pudieron darse cuenta, este último modelo de estrofa no había aparecido en toda la canción. Pudimos ver que se repitieron los otros dos modelos de estrofa, pero este no había aparecido. A este tipo de estrofas diferentes que aparecen al final de las canciones se les conoce como codas. Yo creo que se compone para satisfacer alguna necesidad y pues bueno, habrá de todo, ¿no? Y dentro de ese todo, cada quien tiene sus herramientas y sus recursos con lo que le dará forma a su composición. Por ejemplo, una vez me tocó escuchar a un chef que decía que estaba componiendo una ensalada y me pareció muy atinado su comentario porque realmente cuando compone esa ensalada conoce los ingredientes con los que está trabajando, sus propiedades y seguramente tiene sus herramientas y su técnica para hacerlo. Y por eso pienso que todo lo que tiene un toque personal de alguna manera comunica algo de quien lo crea. El tema de la creación da mucho de qué hablar, es muy profundo y a la vez también muy controversial. En este espacio nos vamos a enfocar sobre todo en la composición de canciones. Conoceremos un poco de sus orígenes, de su imprescindible papel en la historia, de su evolución y de sus compositores. También hablaremos de las formas poéticas y de la poesía, porque las formas poéticas guardan mucha musicalidad. Tal vez es un vehículo para musicalizar la palabra. Hoy en día podemos encontrar la poesía plasmada en libros físicos o digitales, pero al igual que la canción, proviene del arte florido de la tradición oral. Digamos que las canciones son formas poéticas que se entonan, así como la poesía es una forma musical que se recita. La memoria de nuestro México se sostiene en gran parte en la tradición oral. Y esto no lo digo solo por el México antiguo. En la época revolucionaria, el corrido era una especie de vehículo informativo que entre los caudillos se enriquecía. Era como una especie de prensa musicalizada. El estado de Morelos tiene una gloria muy alta, de que allí vino a la vida don Emiliano Zapata. Así es, querida gente, niñas, niños, mayores, vamos a comenzar con esta serie de muchos episodios que lo que intenta es brindar una mirada más al bello arte de las canciones. Bienvenidas, bienvenidos. Es muy común que quien escribe canciones no se sienta completamente un compositor en el sentido estricto de la palabra, o un poeta al que le podrían dar un Nobel de literatura, aunque ha habido sus excepciones. Y esto es porque el cancionista de alguna manera bebe de dos fuentes de expresión aparentemente distintas al momento de crear, la música y la palabra. El arte de la canción tiene mucho que ver con la forma de hacer fusionar estas dos naturalezas y a la vez hacer más accesible a la una mediante la otra. A lo largo de estos episodios vamos a ir conociendo poco a poco los elementos que conforman o que componen a una canción. Vamos a dividirlos principalmente en dos partes. Por un lado, los elementos que provienen del arte musical. Y por otro lado, los elementos que tienen que ver con el arte lírico. Recordemos bien que en la canción estos elementos se fusionan y que tal vez esa es la tarea de todo compositor. Por ejemplo, dentro de los elementos musicales vamos a conocer la armonía. ¿De qué se trata la armonía? Bueno, primero de formar acordes, es decir, que con varias notas combinadas podamos construir un sonido armónico. Y después de cómo podemos con esos acordes construir progresiones o entrelazar diferentes acordes que resuelvan nuestra inquietud al momento de crear. Es decir, que podamos nosotros diseñar una atmósfera para nuestra canción, una atmósfera ya sea en modo mayor o en modo menor. Después de que creemos esta atmósfera, después de que ya tengamos toda una construcción de paisajes armónicos, vamos a hablar de lo que es la melodía, esta nota tras nota que compone lo que mucha gente llama tonada. Cuando decimos, ¿cuál es la tonada de Bésame mucho? Hacemos la 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 la.
Esa sería la melodía de Bésame Mucho. Entonces vamos a ver cómo la melodía tiene un carácter dramático, es decir, tiene un papel dramático dentro de lo que nosotros queremos enunciar. ¿Por qué? Porque tiene el recurso de poder cantar en frecuencias altas o en frecuencias graves. Entonces, con esta combinación podemos crear dramas melódicos. Y bueno, por parte del lado de lo lírico, vamos a conocer desde la sílaba, que es esta emisión que tenemos siempre en las palabras, estas formas en las que cortamos las palabras, ¿verdad? Que son las sílabas, de cómo hay unas sílabas que se acentúan, cómo hay unas que no están acentuadas, y luego cómo con esas sílabas podemos construir un verso. Un verso ya es una especie de cadenita rítmica que luego nos va a servir para construir algo muy interesante, que es la estrofa. Y también vamos a conocer estrofas que tienen tres versos, estrofas que tienen 4 versos, estrofas que tienen 5, y vamos a conocer una forma tradicional de la lírica latinoamericana, que es la estrofa de 10 versos y que se conoce como décima. Y fíjense, estos versos son octosílabos, al igual que las que componen en la mayoría de los casos a los corridos, que también son octosílabos. Es decir, vamos a ver por qué el octosílabo está tan presente en la lírica popular. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en este entramado de ir conectando música con canciones, y vamos a ver un efecto muy musical, muy sonoro, que sucede en las estrofas. Este efecto se llama rima. Tal vez muchos hemos oído hablar de lo que es una rima, pero ¿sabían que está dividida en 2 partes? Que hay rimas que son consonantes y rimas que son asonantes. En el caso de las consonantes, son aquellas en las que rima todo. Después del último acento del verso o de una palabra para afuera, riman consonantes y riman vocales. Y en el caso de las rimas asonantes, solo riman las vocales. Pero eso no basta. ¿Sabían que luego hay juegos de rimas que puede ser que en un mismo verso, dentro del mismo verso, estén rimando 2 palabras? O también podemos hacer juegos de rimas en una estrofa y hacer que rime el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. Y así nos vamos a ir hasta conocer el complejo mundo de la décima. Porque a mí me gustaría que la décima fuera a lo que queremos llegar con nuestras composiciones. ¿Por qué? Porque se trata de una estrofa bastante grande en donde podremos desarrollar algunas de las técnicas que vayamos conociendo. Es decir, que digamos, pues quiero que el primer verso rime con el tercero y el segundo con el quinto y hacer combinaciones diferentes. Sin embargo, vamos a llegar a la décima, que es una de las más conocidas en todo el mundo, y es la décima espinela, que es una décima que tiene una correspondencia de rimas muy particular y que es la que más vamos a encontrar entre decimeros, versadores, payadores, repentistas, que estos son algunos de los nombres que se le dice a la gente que recita o construye décimas según la región en donde vive. Y bueno, pues vamos a continuar con este episodio, con este siguiente tema, y que es muy importante para poder unir todo, que es el ritmo.